es la doctrina de la elección y la predestinación. Son doctrinas importantes del cristianismo, hacen parte de la doctrina cristiana, eh, están en las escrituras. No podemos nosotros escoger en las escrituras lo que queremos creer o no queremos creer, porque si no estaríamos saliéndonos de la doctrina, ¿verdad? De las escrituras. No podemos escoger, yo quiero creer en esto y no creer en aquello. No se puede esto en las escrituras. Todo lo que está escrito en la Biblia es importante. El propio, la propia palabra lo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿ves? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, ¿verdad? Para toda buena obra, como dice la palabra de Dios. Entonces, todas las doctrinas son importantes y hay que conocerlas. Muchas veces cuando no conocemos las doctrinas, no las hemos estudiado a fondo, nomás hemos escuchado algo y entonces tomamos posiciones teológicas basado en lo que hemos oído más de lo que en lo que hemos realmente nosotros estudiado, en convicciones que generamos a través del estudio profundo de las escrituras, que estas son las verdaderas convicciones que debemos tener. ¿Ves? No estamos siguiendo solamente a un cuerpo doctrinario de una iglesia o denominación, ¿verdad? Entonces, no, como yo hago parte de la iglesia pentecostal, yo tengo que creer así, ¿verdad? O como yo hago parte de la iglesia bautista, yo tengo que creer así. Y así por delante. Y muchas veces estamos siguiendo doctrinas de la iglesia, aunque se están enseñando un poquito diferente de lo que realmente dice las escrituras. Entonces, por eso que Jesús dijo, ¿no? A los fariseos tenían ese mismísimo problema. Porque Él le dice, vosotros escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ellos pensaban que por leer las escrituras y escudriñar las escrituras, ellos con este acto de leer las escrituras, ellos iban a obtener la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿No? Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero entonces él dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la verdad de las escrituras era que estas escrituras estaban hablando de Jesús. ¿Ves? Las escrituras tenían que llevarlos a estos fariseos y escribas, llevarlos a Cristo. Sin embargo, no los estaban llevando a Cristo, al contrario, ellas eran contrarios a Cristo. Entonces era bien raro que una persona lea las escrituras y sea contrario a Cristo todavía. Algo está mal, ¿verdad? Ahí. Y eso es porque no están estudiando las escrituras de acuerdo a realmente a como debe ser, ¿no? Hay principios que nos deben ayudar a comprender las escrituras, ¿verdad? Los principios hermenéuticos, la exégesis, el estudio profundo de las escrituras, el análisis de los lenguajes originales también nos ayuda para comprender qué es lo que el Señor estaba queriendo enseñar para los destinatarios originales, que es lo primero que se debe buscar aquí. Eso es lo que enseña, por ejemplo, lo que es el sermón expositivo, ¿no? Que primero debemos nosotros comprender qué es lo que Dios quería hablar
para los destinatarios originales, allá y entonces, qué es lo que ellos querían o entendían por el texto. Y luego eso, traerlo para el contexto de nosotros y luego aplicarlo a nuestro contexto de hoy en día. Entonces, hay una manera de estudiar las escrituras y hay que tener bastante cuidado para no, ¿cómo se llama? Aprender las escrituras con preconceptos, ¿no? O sea, con ideas preconcebidas, con una carga denominacional que traemos en nosotros mismos y que nos impide de poder abrir nuestra mente y escuchar cosas un poco más profundas que nos lleven a una reflexión sana y también que nos lleve entonces a una profundidad en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Entonces es la razón por la cual hoy vamos a intentar entender un poquito más la doctrina de la elección y la predestinación para que ustedes tengan un concepto más adecuado de estas doctrinas. ¿Ok? La doctrina de la elección divina es un tema central en la doctrina cristiana que ha generado debates y también reflexiones a lo largo de la historia de la iglesia. Siempre han habido debates al respecto de esta doctrina. En la elección exploraremos también la comprensión teológica de lo que es la elección, basada en una hermenéutica un poquito más sólida y también la exégesis de algunos textos de las escrituras que vamos a nosotros leer. La doctrina de la elección está ligada completamente a la doctrina de los decretos de Dios. Acuérdense que estudiamos en la clase pasada los decretos de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, que todo está conectado a lo que Dios ya ha establecido de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que hay que comprender. Esto significa que todo lo que sucede, incluyendo la elección de las personas para la salvación, es parte de un plan eterno y predestinado de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos muchas veces de la elección, entonces tenemos que comprender que Dios está eligiendo según su propia voluntad. No hay nada que nosotros hayamos hecho que vengamos a dar un énfasis o cambiar la voluntad de Dios o hacer a Dios reflexionar al respecto de lo que está haciendo, ¿no? O cambiar la manera como Dios está estableciendo las cosas. No, no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda cambiar todo lo que Dios ya ha establecido soberanamente, que esto es también importante que se entienda. Si existiera por ahí cualquier cosa que no está sujeto a Dios, entonces Dios no sería Dios, ¿verdad? Si hay algo que existe que está fuera completamente del alcance de la autoridad y la soberanía de Dios, entonces obviamente no estamos hablando de un Dios todopoderoso como dice las escrituras, ¿no? Y eso no es así. Hay un texto en el libro de Romanos, capítulo 8, 29 y 30, que me gustaría que lo analizáramos un poquito mejor. Ya lo hemos visto, pero quiero dar un énfasis en este texto de Romanos, capítulo 8 y versículos 29
y 30. Déjame ver si puedo compartir con ustedes esto, ¿ok? Bueno, un segundo para ver si se puede compartir. Perdón, ¿ok? Entonces, sí pueden ver la imagen, ¿verdad? Entonces, dice aquí el texto, que es interesante este texto, dice así, porque los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, este texto que es conocido como la cadena de oro, ¿no? De las escrituras, nos enseña que hay una manera que Dios está operando, ¿no? Hay un orden a través del cual Dios opera, no está Dios operando las cosas de manera arbitraria o como acontecen en el momento, ¿no? Decíamos nosotros en la clase pasada que Dios no actúa históricamente, ¿no? En el sentido de que Él no aprende las cosas en el camino como nosotros, que vamos aprendiendo poco a poco las cosas, sino que Dios vive en un espacio atemporal, ¿verdad? Él puede ver absolutamente todas las cosas de un solo vistazo y establecer todo y conocer absolutamente todo en su totalidad desde el inicio hasta el fin en un solo vistazo. O sea, él no necesita estar aprendiendo para tomar decisiones. Esto es muy importante. Entonces, él dice aquí que me da mucho gusto este texto porque enseña varias cosas. Dice, primero, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Esto es muy bueno. Entonces, pero cuando aquí dice a los que antes conoció, quiero que entiendan bien el texto, la palabra conoció aquí, prognoscó, ¿ok? La palabra conoció, aquí prognoscó, significa conocer de antemano, ¿ok? Pero también significa tener un conocimiento previo. E indica que Dios, en todo caso, ya nos conocía desde antes, ¿ok? Aunque esto no fue lo que determinó que nos haya elegido. El texto, el texto que quiero yo también compartirles ahora de el libro de Romanos, capítulo 9, y vamos a ver el versículo 10 en adelante. Mira, ok. Vamos a mirar aquí el texto, vamos a ampliarlo para que podamos verlo mejor y de esta manera entonces comprenderlo un poquito más claramente. ¿Ok? Dice así,
aquí, vamos a leer aquí. Romanos capítulo 9, ¿verdad? Déjame ver una cosa que para cambiar la versión, porque esta versión no está en el lenguaje de hoy. Estaba leyendo otra cosa y no es tan clara en este sentido. Vamos a volver aquí, ahora sí. Ok, vamos entonces. Dice así, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo este, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces, el texto que se tiene que resaltar aquí es este, que es una explicación que el apóstol Pablo da a respecto de las características o de la forma como Dios elige a las personas, ¿verdad? Es interesante esto. Dice, pues aún no habían nacido, miren lo que dice el texto, pues aún no habían nacido, o sea que estamos hablando de dos hermanos que todavía están envueltos en el vientre de su madre, los dos son exactamente iguales, los dos niños son gemelos, son de la misma edad, tienen las mismas características, no hay ninguno mejor que el otro, ni nada de eso. Y dice, aún no habían nacido, también dice, ni habían hecho ni bien ni mal. O sea que tampoco no había nada, ninguna acción distintiva de parte de ellos que llevara a Dios a elegir a uno en detrimento del otro, porque no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, no había absolutamente nada que hiciera con que Dios tomara una decisión basado en lo que ellos iban a hacer siquiera en el futuro. Y le dice más entonces Pablo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras. ¿Ves? O sea que la idea es que no importaba y la razón por la cual Dios escogió a, a Jacob antes de que nacieran es para mostrar que no importaba realmente lo que ellos iban a hacer o futuramente iban a hacer, porque eso no iba a determinar la elección de Dios, ¿ves? Sino que la elección de Dios estaba determinada por el propósito de Dios, ¿ves? Para que el propósito, dice, de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama, aquí dice claramente, ¿ves? Entonces, nos deja muy claro el texto de que realmente, uh, Dios no escoge a las personas basados en un conocimiento anterior. No pasa esto, ¿ok? Sino que dice aquí la palabra de Dios que Él nos escogió y también nos predestinó, que es la palabra griega, prorizó, está aquí, significa
destinar antes del tiempo, ¿eh? O sea, Él determina, como dice, determinar previamente el destino. Dios ya determinó nuestro destino. Dios ya actuó en nuestras vidas y ya estableció lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y eso es algo realmente fantástico. ¿Ves? Y entonces dice la palabra de Dios que a los que a los que predestinó, dice, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Ves? Entonces, ¿quiénes son los que son llamados a través del Evangelio? A los que fueron predestinados. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y quiénes son los que, y dice, y a los que llamó, a estos también justificó, es lo que dice el texto. ¿Ves? A estos también justificó. Entonces, ¿quiénes son los justificados? Los que fueron llamados. ¿Y quiénes fueron llamados? Los que fueron predestinados. Es como dice el texto, ¿ves? Que es muy interesante. Y luego dice, y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Y a esto se trata de la última instancia de lo que es la salvación, ¿no? Nuestra salvación, que es la glorificación, ¿no? Un día todos nosotros vamos a ser glorificados, como dice la Biblia, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿verdad? Esto corruptible se vista de incorrupción. Eso va a ser la glorificación. Cuando ya tengamos a nosotros cuerpos celestiales que son los que nos van a llevar, vamos a poder entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué interesante. Efesios capítulo 1, estoy enfatizando un poco más algunas cosas que ya habíamos visto para que esto quede muy claro, porque todo esto determina todo lo que va a pasar en las clases siguientes. Entonces estoy yendo un poquito adelante con esto también, ¿ok? Entonces, en el texto de Efesios dice, según nos escogió, otra vez habla de escogió aquí, ¿verdad? Y dice, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Eso corresponde a lo que dice Romanos capítulo 9, que nos fueron escogidos antes de que naciesen, ¿verdad? Antes siquiera de que hubiéramos nacido o que hubiéramos hecho bien o mal. Dios ya había tomado su decisión en relación a nosotros. Qué interesante es esto, ¿ves? Entonces, Dios ya había tomado su decisión en relación a nosotros antes de nacer, antes de que hiciéramos cualquier cosa. Dios ya había tomado su decisión porque dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ves? O sea que básicamente para poder entrar en su presencia, porque nadie puede entrar en la presencia de Dios si no es santo y sin mancha. Y eso es lo que va a pasar en nuestras vidas. ¿Ves? Dice amor. Y en amor, habiéndonos predestinado. Aquí está otra vez la palabra. ¿Ves? Es una palabra clave en la vida cristiana. ¿Por qué es una palabra clave? Porque muestra que Dios ya estableció nuestro fin. Eso es lo que muestra. ¿Ves? Que Dios ya estableció nuestro fin. Entonces, en la historia del cristiano verdadero, en el último capítulo, dice, y vivió feliz para siempre, ¿verdad? Porque Dios ya estableció esto así. Dios ya estableció de que nosotros vamos a tener un buen fin. Porque dice más, aquí dice, para ser adoptados hijos
suyos. Mire usted, para ser adoptados hijos suyos. O sea, nosotros somos sus hijos, fuimos adoptados como sus hijos. Entonces, ¿cómo es que Dios no iba a predestinarnos si Él sabe que el propósito de Él era que nosotros seamos parte de su familia y vivamos con Él la eternidad? Eso es lo que Dios quería hacer, ¿ves? Y entonces lo hizo, ¿por qué? Por medio de Jesucristo, porque Jesucristo tenía que venir a morir en la cruz. ¿Por qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para poder ser santos y sin manchas delante de Él, Jesucristo tenía que morir en la cruz para que Él nos justificase a nosotros. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, porque la justicia de Dios exigía una paga por el pecado. ¿Ves? La justicia de Dios exige una paga por el pecado. Nadie que cometa pecado y permanezca en el pecado va a ser considerado inocente, porque la Biblia dice, Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Ves? Entonces, esto es importante que entendamos. Pero nosotros hemos sido redimidos. O sea que Jesucristo pagó nuestras culpas, nuestra deuda. Por eso dice la Biblia, con gran precio fuisteis comprados. No con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo. Fuimos comprados. La Biblia dice que el acta que era contra nosotros fue resuelta y fue clavada en la cruz, haciendo con que toda nuestra deuda quedara saldada para. Entonces ya no debemos nada de nuestros pecados. Está absolutamente todo saldado. Eso es lo que la Biblia enseña, que todo está absolutamente saldado, que ya Jesús pagó una vez y para siempre, con un solo, dice la Biblia en Hebreos, un único y suficiente sacrificio por los pecados. ¿Ves? Entonces ya no se necesitan más sacrificios, ni se necesita hacer absolutamente nada. Solamente necesitamos nosotros es entender lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Comprender lo que Dios ha hecho, para que podamos nosotros vivir una vida tranquila, depositada nuestra confianza en el Señor, no preocupados, intentando con nuestras propias fuerzas alcanzar la salvación que ya fue dada por gracia inicialmente. ¿Ves? Qué interesante. Y luego dice aquí algo que ya es, como dicen, es la cereza del pastel, es esta parte aquí, que todo lo que Dios lo hizo ahí fue según el puro afecto de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Qué bonito. O sea, porque Él quiso, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él quiso hacerlo. ¿Ves? Él lo hizo desde el comienzo. Nos eligió, nos predestinó, nos adoptó como sus hijos para que podamos entonces alcanzar la salvación tan grande que nosotros estamos aquí hablando.